Muy buenos días, hermanos, todos ustedes. Estamos agradecidos, ¿verdad?, con Dios de que este día estamos aquí todos reunidos, ¿verdad?, también para alabarlo, para darle gracias por todas sus bendiciones. En este momento, señores, hermanos míos, les voy a leer Salmo 127, es con respecto a los padres, porque pues ya estamos muy próximos al Día del Padre, y este es un mensaje que Dios le da a los padres. Dice: si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan, cuando Dios quiere a alguien le dé un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros. Ese es el mensaje que Dios les envía a los padres, invitándolos a ser parte de la familia, ¿verdad? Que tengan cuidado de sus hijos y que no trabajen demasiado. O sea, que sí hay que trabajar, por supuesto, pero que sus esfuerzos sean de la mano de Dios, porque aquí lo dice, ¿no? Si Dios no construye, de nada sirve que se esfuercen tanto. Entonces hay que poner todo, absolutamente todo, en las manos de Dios. Así nos los pide nuestro Señor. Hermanos, los invito a alabar. Vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a hacer una oración para poner el culto en sus manos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día y te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría para que este culto sea dirigido completamente a ti. Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Ponemos este culto en tus manos. Guíanos, Señor, danos sabiduría, Padre, para poder entender tu palabra, y abre nuestros oídos, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para que toda tu palabra se grabe en todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo nos guíe día a día para alabarte, honrarte y alabarte, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, los invito a adorar. Dice el Salmo 29, 1, 3. Dice: cuán bueno es alabarte, Señor. Bueno es, Altísimo, cantar salmos a tu nombre, anunciar tu misericordia por la mañana y la fidelidad de todas las noches en el de concordio, perdón, en el salorio y con todo, perdónenme, es que la letra está muy chiquita, perdónenme, anunciar, y el salterio, y con todo suave en el arpa. Eso nos dice el Salmo 92, 1, 3. Vamos a alabar a nuestro Señor. Hermanos, para comenzar con este periodo de alabanza, alabemos a nuestro Dios con palmas y con cántico. Dice la palabra de Dios, porque nuestro Dios es fiel y pues nosotros de pronto sí somos infieles, no le somos gratos al Señor, no somos de olor grato de pronto, pero Él sí es fiel y perdona nuestros pecados y tira nuestros pecados al mar. Así que confiemos en Él y cantemos en esta mañana. Señor, eres fiel. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, eres Señor, te adoramos.
fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor y eres fiel. Gloria a Dios. Con todo y equivocaciones, pero el Señor nos escucha, ¿no? El corazón es lo que cuenta, dice nuestro Dios, porque alabamos con nuestro corazón y alabamos con nuestra vida. Así que sigamos cantando, hermanos míos. ¿Cómo se llama? Digo sí. Tenemos un llamado de parte de Dios. Él se presenta y se revela a nosotros y nos hace una invitación con el fin de que nosotros respondamos sí, con el fin de que nosotros le digamos sí, Señor, y hagamos su voluntad. Así que cantemos sí, Señor. Eres rey de mi corazón, dueño eres de mi canción. Soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí
estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz. Mi mirada está fija en ti, no se desviará. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí. Me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí, Señor. Amén. Podemos tomar nuestro lugar un minuto. La palabra de Dios que corona de los ancianos son los nietos y la gloria de los hijos son los padres. Bendito sea Dios por todos los papás. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Levanten su Biblia, por favor, con su mano derecha, ya sea digital o en libro, y vamos a repetir. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Vamos a escuchar a nuestro pastor. Seguimos con esta serie, ya acabó mayo, que es el mes de la familia, pero esta serie, pues seguimos. Empezamos en abril, de hecho, todo mayo, y ahora lo que vamos de junio. Es la penúltima entrega ya casi. Y es La familia, un diseño original de Dios, entrega número 7, y el nombre del sermón es Padres bien Padres. 1, que la semana que viene será la segunda entrega en relación a los padres, y vamos a leer nuestro texto y después nos ponemos en oración para que el Señor nos hable. Es Efesios 6:4. Quisiera estar bien facilito, nada más un versículo, pero no, vamos a leerlo. Efesios 6:4. ¿Ya lo tienen? Amén. No importa la versión que tengan, yo lo voy a leer en la clásica Reina Valera 60, y dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial en este versículo. Padre bendito, gracias
Estamos aquí reunidos, Padre, para escuchar de tu palabra, para alabarte, para adorarte. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros, que nos permitas conocer lo que tú quieres decirnos, el énfasis que tú quieres hacer en esta palabra. Ahora dirigida a los padres, y te pedimos, Padre, que nos des un corazón, unos oídos, una mente abiertas para que tu palabra anide ahí y nos pueda modificar nuestra manera de ser y de ver las cosas para actuar conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Dice un dicho: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Dicen los dichos. Y nos hablan de dos extremos, que ninguno de los extremos es bueno. Y eso sucede en muchas cosas de la vida, ¿eh? Los extremismos nos llevan a catástrofes enormes, ¿verdad? Y tenemos tres enseñanzas, fíjense. Una: padre muy malo, mal padre. Padre muy bueno, mal padre. Padre equilibrado, un padre muy padre. Parece juego de palabras, pero vamos a verlos. Y vamos a empezar la introducción. Si ustedes me dicen de dónde la saqué, les voy a decir que de mi memoria, porque no son algo que haya encontrado en internet, sino algo que me tocó ver. Vamos en la introducción a ver dos casos, los dos extremos. Estudio de casos. Caso número 1, y la voy a hacer así como si fuera cuentacuentos, ¿vale? Otoniel chico estaba llorando de impotencia, de dolor, de rabia, de vergüenza. Su llanto se escondía detrás de la barra de su casco de fútbol americano. Procuraba no sollozar para que su respiración se notara natural y no agitada. Por lo menos esa era su esperanza, de que nada se notara a lo lejos, no hasta la tribuna. Había llegado al fútbol americano con ilusiones, los compañeros lo aceptaban y se sentía querido. Los coaches, los entrenadores, le trataban con firmeza, pero bien. Era un novato y sabía que competía con desventaja, pero nunca se había sentido humillado, por lo menos no en los entrenamientos a los que lo llevaba su mamá, que mientras esperaba platicaba con otras mamás y poco prestaba atención a las actividades del campo. Pero los sábados, cuando había partido, lejos de emocionarse, temía. No sabía lo que iba a ocurrir y por eso temía. Y no se refería al resultado del juego ni a las acciones dentro del campo, sino a los gritos de su papá. Al empezar el partido se transformaba. En las pocas jugadas en las que Otto entraba, se la pasaba dándole instrucciones desde la tribuna, a gritarle, a ofender a los entrenadores y a los rivales y a insultar a su hijo. Sus gritos eran desmesurados, brutales. Don Otoniel grita, se despeina, se quita la gorra, la azota, brinca. Otto, como le dicen sus compañeros, ya no disfruta el juego. Preferiría ya no entrar, pero la última vez que eso ocurrió casi se propició una pelea a golpes entre su papá y los entrenadores. Ellos comprendían al muchacho y nunca le hablaron mal de su papá, pero los oyó decir alguna vez en una plática entre ellos que don Otoniel había intentado jugar, pero era tan malo y tan insoportable que lo habían sacado del equipo. Pobre Otto, dijeron, es víctima de las frustraciones de su papá. Lo peor es que en otros aspectos, como el escolar, se comportaba igual con su hijo. En su casa todo eran gritos y exigencias, nunca un reconocimiento o una palabra amable. Caso número 2. El niño estaba tirado en el suelo pataleando, quería un juguete
y le habían dicho que no se lo podían comprar. Pero él no podía soportar la frustración. Quería ese juguete y estaba dispuesto a hacer lo que fuera por tenerlo. No tendría por qué ser diferente hoy a todas las veces anteriores. Se había acostumbrado a conseguir siempre todo lo que quería. Parada junto a él, la mamá le pedía que se detuviese. Estaba avergonzada allí en el centro comercial, quizás hasta un poco enojada, pero no dejaba de pedirle por favor y con voz dulce que se parara. Y acompañaba la petición con palabras como corazón, mi vida. Así que se la pueden imaginar. Ya, mi corazón, ya, mi amor, mi vida, ya párate. A unos metros de distancia el padre se mantenía al margen. Avergonzado, pero prefería no intervenir. Las cosas siempre se complicaban si intervenía. El niño había percibido que su estrategia estaba tardando más de lo acostumbrado. Había adquirido mucha experiencia en sus 9 años de vida y había aprendido a hacerse dueño de la situación siempre. Así que era momento de cambiar de estrategia. Cuando la madre se agachó, le prendió del cabello con la mano izquierda, mientras con la derecha le empezó a golpear el rostro. Más marcados que fuertes los golpes, pero surtían el mismo efecto. El papá no soportó más y quiso intervenir, pero un grito de enojo y reproche de la mamá lo detuvo en seco. Ya cómprale el juguete al niño, rápido, ¿qué no ves cómo se está poniendo? El papá se encogió de hombros y entró a la juguetería. La mamá abrazó amorosamente al niño, nunca un regaño, nunca un reproche, mucho menos alguna consecuencia negativa a su comportamiento negativo. Lo consolaba, tranquilizándolo. Solo la señora que pasó detrás de ella vio la cara malévola y triunfal del niño, no tan pequeño como para dar esos espectáculos en pleno centro comercial. Y no pudo evitar la señora pensar, si así se comporta en público, ¿cómo lo hará en la intimidad de su casa? Y siguió caminando. ¿Quién les cayó más gordo? ¿O gordo? Los dos. Bueno, los dos, ¿verdad? Los dos extremos. Déjenme decirles cómo era la circunstancia en el tiempo en que escribió Pablo esto. En ese tiempo, en la civilización romana prevalecía un aspecto jurídico que les basta sonar conocido, que era muy peligroso para la vida de los niños. Existía eso que se llama patria potestas, no potestad, sino potestas. ¿Y a qué se refería esto? El padre tenía un poder absoluto sobre los hijos y sobre la familia. Podía hacerlos trabajar hasta que murieran extenuados, podía ponerles cadenas, podía venderlos como esclavos y castigarlos como quisieran, inclusive con la muerte. El poder del padre se extendía toda la vida mientras viviera, así que el chamaco podía ya tener 40 y tantos y de todas maneras el poder del padre era sobre su vida. Mientras permanecía con vida era absoluto su poder. En los tiempos de Pablo, la propiedad, el hijo era una propiedad absoluta. Y se tenía también la costumbre de abandonar a los bebés. Cuando nació un bebé, se colocaba a los pies del padre. Si el padre se agachaba y lo recogía, era que lo aceptaba. Pero si lo veía, se daba la vuelta y se iba, era que ese niño no era aceptable y por lo tanto, literalmente lo tiraba. Un bebé romano siempre corría peligro de ser repudiado y abandonado. Los hijos no deseados se dejaban en un foro y el que quisiera podía ir a recogerlo y criarlo como esclavo. O lo que es peor, dedicados a la trata de los pequeños. Y si alguien nacía enfermo o deforme, no, pues imagínense, era peor. Séneca, importante en la historia de la medicina, decía:
Matamos a un toro acorneador, es decir, que anda corneando a las personas. Ahorcamos a un perro rabioso. Le aplicamos cuchillo a las reses enfermas para salvar la manada. Y a los niños que nacen débiles o deformes, los ahogamos. Fíjense cuánta piedad, ¿verdad? Un niño que presentaba síntomas o signos de debilidad o malformación tenía prácticamente nulas posibilidades de sobrevivir. Así que cuando Pablo llega con la doctrina cristiana, otra vez es una enseñanza revolucionaria. En esa sociedad tan fuerte de lo que acabamos de hablar, es que Pablo les da esta instrucción. Estos dos mandamientos que hay en ese solo versículo, hay dos mandatos por dos padres. Y es revolucionario, porque incluso en nuestra época hay quien dice, no, pues que de la crianza de los hijos se ocupe la mamá, ¿sí o no? ¿Sí han conocido eso? Pues no, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el padre se involucre en la crianza de los hijos, pero que sea tan severo y castigador como en el primer caso, no. O que sea tan negligente u omiso como en el segundo, tampoco. Entonces, en la voluntad de Dios, lo que quiere es equilibrio, mesura, medida, pero que se involucre. Y eso es revolucionario. Para esa época, estábamos hablando de la cultura romana, pero ¿desde cuándo Dios quiere que el padre se involucre en la crianza? Lo podemos ver desde el Pentateuco, lo vemos en Deuteronomio, pero como decía la nana Goya, ¿sí se acuerdan de ese comercial? Esa es otra historia que vamos a ver la semana que viene. Así que Pablo retoma este versículo y mandata muy claro: la educación es responsabilidad del padre, no puede ser omiso, y por eso orienta cómo hacerlo y señala. Y encontramos este versículo partido en dos. Si ustedes lo ven, estábamos el martes analizando las palabras y hay un sino que en griego es alfa, lambda, alfa, ala o aya, ala. Y ese sino parte en dos el versículo, ¿no? La primera parte dice: y vosotros padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos. Y en el segundo, después de esa palabra, el sino dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, como está así partido, vámonos primero a la primera parte. No los hagas pegar corajes a los chamacos. Y dice, ay, qué sencillo, ¿no? No, pues hay que ver, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Padre es muy malo, mal padre, es la enseñanza. Pero dice Pablo, entonces en estas dos partes dice lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. ¿Sí? No se debe hacer ser muy malo como padre. Los padres deben entonces administrar su autoridad. Hay veces que dejamos muy barata la ira, muy barata. ¿A qué me refiero? A que caemos en ira, pero en cualquier momento, pero si ya somos pólvora seca y tenemos mecha y nada más falta una chispita para que explotemos y caemos en ira. Y eso es lo que no quiere el Señor, y menos en la corrección de los padres. Lo que pide es que no se haga bajo ira. La obediencia, el respeto, no se impone, se gana, se gana. ¿Y cómo se gana? Pues a través de ser y hacer las cosas. Ahí dice otro dicho, ya ven que me gustan mucho los dichos, que la instrucción empuja, pero el ejemplo jala. Y lo que pide Dios es que demos un buen ejemplo, que eduquemos en el Señor. ¿Cómo es eso de educar en el Señor? Pues ver verdaderamente honesto, prolijo. ¿Qué quiere decir prolijo? Minucioso, cuidadoso y pulcro, industrioso.
es decir, que se dedica con ahínco al trabajo. Y todo esto es bien bonito, es el ejemplo, qué bonito. Pero toda esta conducta es loable y deseable que sea copiada. Pero lo más importante es que dice en el Señor, educar en el Señor. El padre déspota, ¿cómo es el déspota? Impone en lugar de convencer. Exige honestidad, pero en los hechos no la practica. No es cuidadoso de las formas ni de las consecuencias de ellos. Lejos de ser pulcro, es desasiado, es negligente. Esta palabra todo el mundo la ha escuchado y siempre casi se refieren a la cuestión médica, pero no. En la cuestión médica puede haber malpraxis, es decir, una mala práctica, puede haber impericia, pero a todo le pone negligente. ¿Qué es negligente? Dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces podemos ser negligentes en muchas cosas. Es más, en nuestra relación con Dios podemos ser negligentes si no oramos diario, si no leemos la palabra, si dejamos de congregarnos, si hacemos otras cosas que no están en la voluntad de Dios. Somos negligentes porque estamos dejando de hacer lo que se tiene que hacer. Y hay papás a los que no hay nada que imitarle, nada que imitarle ni nada que replicar, porque no lo hacen en el Señor. Entonces dice uno, no, pues si quiero que la crianza de mi hijo sea buena, tengo que hacerlo en el Señor. Pablo no duda entonces al decir a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Me acuerdo mi hermana en la carne, Raquel, la que sigue arriba de mí, ella para sus hijos les contaba hasta 10. No sé si se acuerdan antes que había comerciales en la tele que decía, si estás enojado, cuenta hasta 10. Pero mi hermana empezaba en el 8. O sea, decía 8, 9 y 10 y ya con eso se quedaban quietos. Porque decía, ya se acabó la cuenta y tú sabes si le entras o no. Pero ella sí contaba 8, 9 y 10. ¿Qué es la ira? ¿Por qué dicen, no lleves a la ira a tu hijo? Es una expresión interna de enojo, una reacción a las presiones, deberes e exigencias injustas de los padres que ni ellos mismos serían capaces de hacer. Lo que dice Pablo lo repite aquí en Efesios 4:31 también. Es perfectamente aplicable a la crianza de los hijos. ¿Qué nos dice Efesios 4:31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y esto mismo es aplicable a la crianza, O sea, no podemos educar si estamos llenos de amargura, si estamos llenos de ira, si lo que nos impulsa es el enojo, si gritamos, si maldecimos. No, todo eso se queda en el corazón de los hijos. La violencia y la crueldad o el castigo desmesurado suelen generar ira también. La ridiculización, hacerle burla a alguien delante de la gente, los comentarios desfavorables, lejos de motivar, producen rebelión. Este varón que les digo del fútbol americano, eso le gritaba a su hijo. Cuando entraba al campo le empezaba a decir, perdón la palabra, no seas maricón, órale, hazlo bien. Y el niño se sentía aplastado, no lo motivaba, era al contrario. Pablo dice, provoquéis a ira y habla de una reacción. ¿Qué quiere decir? Una reacción a una acción, o lo que es peor en la crianza, una reacción continua a acciones continuas. Este pequeño, él estaba sometido a esas presiones en su casa. Pablo mismo en Colosenses nos dice, no exasperéis a vuestros hijos. Y en la versión la palabra me encantó porque dice, por lo que toca a ustedes padres, eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten. Así que el uso arbitrario, irracional y desconsiderado de la autoridad desanima, frustra y causa resentimiento en el hijo. Oigan, sería bueno aprenderlo esto antes de ser papá, ¿verdad?
porque a veces hay quienes llevamos años regándola y hasta después encontramos y entendemos que esa no es la voluntad de Dios. Y bueno, si la familia es mundana, pues puede ser que siga viviendo conforme a los valores del mundo, pero si hablamos de una familia cristiana, es que tenemos que buscar los valores del reino de Dios. Y vivir así es un infierno. Y si es infierno, no es de Dios. No es de Dios. ¿Ok? Hay quienes tienen, por el contrario, otras prioridades y no dedican tiempo. Y aquí también lo mismo, y lo digo delante de la mayor de mis hijas, me la pasaba trabajando. Hubo una vez que ella, estando chiquita, me dijo, papá, ¿qué? ¿Por qué no te bañas? Y ya entendí que cuando yo me bañaba, ella estaba dormida. Y cuando yo llegaba de trabajar, ella estaba dormida. Así que nunca veía que yo me bañara. Esa fue su pregunta, papá, ¿por qué no te bañas? Me la pasaba trabajando. Mucho. ¿Es malo? Pues es malo trabajar, dirán. No, pues no es malo trabajar. Lo que es malo es ser negligente, dejar de hacer cosas que deberían de ser igual o más importantes que ganar dinero. Decía Facundo Cabral, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y también decía, pobre del rico, porque lo único que tiene es dinero. ¿Qué cosas provocan a la ira en los hijos? Que los padres prefieran a unos hijos sobre los otros. Híjole, eso duele mucho. Que los traten injustamente, que los castiguen con brutalidad, que los insulten o que los agredan verbalmente, que se burlen de ellos y los ridiculicen, que sean impositivos y despóticos, que los traten bruscamente y que les hagan promesas y que no cumplan su palabra. En la familia tenemos una broma local, ¿no? Al consentido decimos, es que es tu nene, ¿no? Y entonces sí, Carla dice del hijo del mayor de los varones, pues es que es tu nene, ya está 37 años, pero sí dice, Ale, sí es tu nene. Pero sí, o sea, ese trato injusto, disparejo, genera ira, ¿no? Genera ira. Ahora vámonos al otro extremo, al padre demasiado bueno, barco, decíamos con los maestros, ¿no? Hemos hablado del que es agresivo, opresivo, asfixiante, grosero, grotesco en su trato. Pero también hay otro extremo, los padres omisos, ausentes porque sus prioridades están en otro lado. Incluso con hijos ajenos, ¿verdad? Pero con el propio se abandonan. Incluso hay quien está físicamente cercano, ahí está, pero es como si no estuviera. Y es terrible, ¿no? Son incapaces de actuar para disciplinar a los hijos, para intervenir en la educación, con personalidades pasivo-dependientes, miedosos, medrosos, excesivamente blandos. Hay quien nos brincábamos al otro lado, ¿no? Cuando ellos estaban chiquitos, el mayor de los varones y Ale, pues ¿qué hacía yo? Tenía todos los trabajos, entonces luego iban ellos, papá, me pegó Giovanni. Y él, no, es que ella me estaba haciendo. Y decía yo, ¿cómo le hago? Ya sé cómo le voy a hacer. Cuando peleen no me importa quién le empiece ni quién le siga. Si pelean y se vienen a quejar conmigo, les doy a los dos. Qué injusto, ¿no? Alguna vez nos ganó la risa porque les dije, les voy a dar con el cuero. Dije, ¿dónde está el cuero? ¿Dónde está? Pues me habían escondido el cinturón. Entonces me fui hay un baloncito así de fibra de vidrio enorme, así como juguetero. Y pues ahí tenía las cosas de ejercicio y lo que saqué fue mi faja para hacer ejercicio. Pues hiciera de cuero, pero así de ancha. Entonces cuando la doblo, sueltan la carcajada los dos
y me hicieron reír. Ahí la libraron. Pero sí, fíjense, economía y política, hay una tendencia que así se llama en economía y en política. Se llama en español dejar hacer, dejar pasar. Es francés, en francés se llama laissez-faire. Es una manera de administrar incluso empresas. Dejar hacer, dejar pasar. Incluso, o sea, no hago nada, dejo que las cosas pasen, ya. Laissez-faire, laissez-passer, en francés. Y hay quien administra empresas de esta manera. O lo que es peor, hay quien en política lo hace también. Pues que pasen. En educación hay gente laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Que el chamaco haga lo que quiera. No me importa. Y no me importan las consecuencias. No me importa, no le pongo restricciones. No me importa, no hago interferencia. ¿Y qué creen que da como resultado eso? Hijos caprichosos, hijos manipuladores, hijos con intolerancia a la frustración, hijos pasivos agresivos. No luchan por sí mismos, están recibiendo, y cuando dejan de recibir, en lugar de hacer las cosas para ganarlas por ellos mismos, pues mejor hacen berrinche, pues total, van a seguir recibiendo. Todo sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Dejar hacer, dejar pasar. ¿Qué sucede? Resulta que los hijos se vuelven procrastinadores. ¿Sí saben qué es eso? Gente que deja todo inconcluso. Gente con tendencia a dejar las tareas inconclusas, a posponerlas. A pesar de la posibilidad de concluirlas, trata de evitar emociones negativas. Entonces viene el dicho aquel que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Sí, pues lo voy posponiendo, ¿no? Lo voy posponiendo. Y luego dice, hay gente que dice, oye, terminaste tu carrera, ya está todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no tienes tu título? No, pues me faltó. Había el seminario de tesis, pero era ir los sábados y no, pues estaba el torneo de fútbol, mejor me fui al torneo. Oye, pero ya pasaron 12 años y no terminaste toda tu escuela y nunca terminaste. No, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Es lo mismo. Platicaba yo con un colega y me dice, mi hijo le faltó un cuatrimestre para graduarse como diseñador gráfico. ¿Y ahora a qué se dedica? Anda vendiendo chilaquiles. No le va mal económicamente, pero anda vendiendo chilaquiles. Bueno, no quiso concluir. Era más fácil con cuatrimestre, 4 meses y ya, ¿no? Hay hijos que les falta organización y que les falta disciplina. Hay hijos que tienen una autoestima baja y después empiezan con ansiedad y con catastrofismo. Hay inseguridad porque nunca han hecho lo que tienen que hacer. No, pues dejan que las cosas pasen. Total, saben que van a recibir de los padres. Han crecido con todo a favor y en lugar de promoverles retos y cómo vencerlos, los domina el miedo al fracaso, la falta de motivación, se les dificulta tomar decisiones, están desmotivados y se distraen fácilmente y pueden ser dominados por sentimientos de culpa y de vergüenza. O sea, el hijo demasiado consentido, para allá va. Eso es el resultado de eso. Y entonces, como ven, los dos extremos están feos. La verdad es que están feos. ¿Qué es lo que busca entonces Dios? ¿Cuál es el segundo mandato después de esa palabreta en griego? Es criadlos en disciplina y amonestación. Entonces no debo dejar pasar las cosas. No debo dejar pasar las cosas porque van a seguir deteriorándose si las dejamos pasar.
Entonces, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que nos está mandatando Dios a través de Pablo? A tener una intervención asertiva en la educación de los hijos, con disciplina. Y significa eso instruirlos en una vida ordenada, de buenos hábitos, y para ello es necesario corregirlos y disciplinarlos cuando hacen las cosas incorrectas. Entonces no debo ser omiso, no. No debo ser demasiado consentidor, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo agarro así con la ira encima? No, tampoco, tampoco. Ser buenos padres no implica solamente dar alimentos, casa o enviarlos a la escuela. Bueno, hay quien no hace ni eso, ¿verdad? No, se preocupa por la alimentación, por la ropa, por la casa, mucho menos de enviarlos a la escuela o de cuidar la salud. Ser buenos padres es asumir la responsabilidad de educar a los hijos según la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para los hijos, pero también para los padres, por supuesto. El padre debe responder a esta exhortación de Dios. Pablo dice, educadlos en disciplina y amonestación. Y es un mandato, y es una exhortación. ¿Y cómo se responde a esto? Digo sí, ¿verdad? Digo sí. Como dice la alabanza, pues digo sí, porque es Dios el que me está pidiendo. Porque los buenos padres animan, apoyan y encausan al hijo para que desarrolle y alcance su potencial. Yo no creo que alguien como padre diga, yo quiero que mi hijo fracase. No creo. No creo. Hay quienes ni siquiera lo dicen porque ni siquiera pasa por su mente el chamaco. Sí, pero la educación tiene que ser integral y tiene que ser en 4 aspectos básicos, mis queridos hermanos. La formación física, es decir, la educación sobre el físico, alimentación, salud, higiene, aseo, vestimenta, incluso el ejercicio, el fortalecimiento. La formación de carácter, el desarrollo de honradez, responsabilidad, amabilidad y otros rasgos del carácter. La formación social, sobre estudios, profesión, trabajo, modales y otros, ¿no? Y finalmente, pero finalmente porque lo dejamos como si fuera concierto, lo más importante, siempre va al final los conciertos, ¿va? Hay quienes actúan antes en los conciertos y les llaman grupos teloneros, porque empiezan a calentar el ambiente. Pero lo más importante, entonces ahorita retomo, formación física, formación de carácter, formación social, pero lo más importante como deber de padre es la formación espiritual, el conocimiento de Dios y de su reino, instruir en la palabra, en la fe, en la oración, en el compromiso, en la misión y en la santidad. Pero como les decía hace ratito, eso es otra historia a la que nos vamos a dedicar todo el sermón de la semana que viene, a la formación espiritual. Así que toquemos los otros aspectos. El padre debe propiciar un adecuado ambiente familiar. Yo no sé, pero en las familias de antes decía la mamá, no más que llegue tu papá, no más que llegue tu papá, ¿no? Y ella decía, no, pues mejor pégame, tú pegas menos duro, no más que llegue tu papá. Le tenían más miedo que amor o respeto. Y todo ese entorno de paz solamente se construye a través de la fe y la presencia de Dios. Y así vamos a tener gozo y alegría en casa, en lugar de ¿qué? Discusiones, gritos, peleas, quejas y tristezas. Y luego llega el niño llorando a la escuela porque el día anterior vio a los papás peleando. Y pues no sé qué sienten los hijos cuando los papás pelean. Tristeza, frustración, no saben hacia dónde jalar, ¿verdad? El padre entonces debe ser ejemplo, y eso es lo que debe de prevalecer en la educación, ejemplo. En la instrucción, las palabras, las actitudes, las conductas, las conversaciones, en las reacciones,
sembremos actitudes semejantes en los hijos. Pero no puede ser que le diga, oye, no mientas, y cuando llega a tocar el abonero de Electra, dile que no estoy. Sale el niño y dice mi papá que no está. Sí, no puede ser que prioricemos otras cosas y después queramos que el hijo sea muy espiritual. Los hijos deben recibir un trato amable y respetuoso. Las correcciones deben ser sin ira. Deben ser sin ira, ¿verdad? O sea, sí lo voy a corregir si estoy con ira, si estoy con problemas de enojo, pues cuento el 1 al 10 para mí y después aplico la corrección con firmeza, marcando límites y rumbos a las conductas, pero evitando el abuso de autoridad. Le digo, hay quien abarata mucho la ira, los gritos y las ofensas. Ya nomás porque pasó la mosca, ya le dio coraje. Ya nomás porque la mosca se paró en tal lado, ya le dio coraje. Y le grita al hijo, oye, mira la mosca. Oh, espérame, no tengo control sobre la mosca. ¿Sí? Pero así a veces de absurdo nos oímos. Evitar el abuso, de autoridad, los gritos, las ofensas, las burlas y los insultos. Y nunca tener preferencia entre un hijo y otro. Les genera celos. Dice Carla, pero tienen su nene, ¿verdad? Cada quien tiene su nene. Les digo que es un chiste local, ¿eh? ¿Qué nos dice también? Para ser mesurados en esa medida en que Dios exhorta a que debe ser la crianza de los hijos, dedicarles tiempo, escucharlos, aconsejar, cultivar una buena comunicación y amarlos y hacerles saber que se les ama, dar besos, abrazos, elogiar cuando lo amerite, premiar cuando sea necesario. Y todo esto sin brincarse al otro lado que veíamos hace rato, ¿verdad? Al ser barco, al ser barquito. Cuando se ama se instruye y se enseña y se guía, pero sí con un ejercicio mesurado de la autoridad. Oigan, ¿y de dónde viene la autoridad de los padres sobre los hijos? No de la ley romana que le veíamos hace rato, sino de Dios. De ahí viene la autoridad. Y por lo tanto tenemos la posibilidad de ejercerla como Dios manda, fortaleciendo el amor, creciendo en sabiduría. Y se mantiene como todo esto, esa autoridad. Hay, por ejemplo, cuando íbamos de visita con la familia, y había, por ejemplo, una tía que era muy especial, muy especial en su trato. Y a veces yo, rebelde, llegaba y decía, no la saludo. Lo tengo que confesar, ni modo. Pues ya decía mi mamá, hijo, que saluda a todos. Saluda a todos. Ella sabía por qué lo hacía. Porque sí, era feo y era mi rebeldía. ¿Quieres que me lo cambie, Dani? Ok. Entonces, esa es la circunstancia, fíjense. Era esa la circunstancia. La autoridad a veces, y cuántas veces no hemos dicho, ¿no? Que a veces, no, llegaba yo y mi papá que me hiciera así. Ya sabía uno que tenía que hacer o dejar de hacer algo, ¿sí o no? Porque tenía autoridad, porque se había ganado la autoridad. Nada más con una mirada decían ya. Cuando llegábamos de visita a algún lugar también, por ejemplo, y esa era la palabra de mi mamá, decía, acomídete. ¿Qué era decir acomídete? Era saber que no iba a llegar nomás a estar sentadito. ¿En qué ayudo? ¿En qué ayudo? Y ya, unos se ponían a lavar trastes, se ponían a recoger la mesa, otros a colgar la hoyota de barro en el alcayata del patio. Todo eso, fíjense, acomídete era, pues ya no estés de pasivo, muévete, sin abuso de autoridad, sin gritos, sin ofensas, sí, todo eso, dedicarles tiempo a escucharlos, a aconsejar y una buena comunicación con los hijos es trascendental.
sin brincarnos al otro extremo, porque a veces hay quien actúa perdiendo autoridad, tratando de igualarse con los hijos. Dice uno, la semana pasada que platicábamos, decía, haciendo amistad con los hijos, ya le decía, no, es bueno ser amigo del hijo, pero sin perder la autoridad y sin perder de vista que la primera relación no es de amigos, sino la primera relación es de padre a hijo, con respeto y con guía. Y decíamos, el ejemplo arrastra, la instrucción empuja. Entonces, bueno, ejercer la autoridad deben precisar actuar con sabiduría. El padre sabio puede ejercer su autoridad sin ser autoritario y sin ser omiso o barco, establecer reglas claras, tener conocimiento de las situaciones, mostrar estabilidad, serenidad, rectitud y firmeza. Hay un montón de series de adolescentes en las plataformas. ¿Cómo me desesperan? Ahí está el amigo y tiene un montón de problemas, ¿y con quién va a pedir consejo? Con el otro amigo que está peor. Y ya les digo, ya que le digan a algún adulto, ya que hablen, no, pues nada, ahí están. Y como si estuvieran en arena movediza, ya arrastró al problema al amigo y al otro, y están en la arena movediza, y mientras más se mueven, más se hunden. Y para mí es desesperante. Pues ya dile al papá, ten confianza, háblale para que hagan algo. No, ahí van uno tras otro, ¿verdad? Y por el otro lado, la autoridad no debe ser despótica, arbitraria, ni ejercida con gritos, ni con ira, ni con brutalidad. Es importante que los padres muestren la autoridad recibida por Dios, que tiene que ser mesurada. ¿Qué quiere decir? Con medida, con medida. Todo eso todo lo que estamos hablando es importante, sí, trascendente para la vida de los chamacos. Pero ¿saben qué es más trascendente? La educación espiritual. De educación espiritual. Porque si yo vivo conforme a la voluntad de Dios, mis acciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios, y la crianza de los hijos tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el versículo? No provoquéis a ira y disciplínalos. No siendo omiso, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Es necesario enseñarles todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, pero ¿basado en qué? En la palabra de Dios. A veces vemos en el internet mensajes que parecen muy piadosos o muy bonitos, pero están llenos de humanismo, mis queridos hermanos, llenos de humanismo. Entonces tenemos que ser muy sutiles en poder definir si verdaderamente ese mensaje es acorde a la palabra de Dios o si es un engaño. ¿Se acuerdan que hablábamos del engaño hace 2 semanas justamente? Que él trata de parecerse a la verdad, porque si no, pues nadie caería, ¿verdad? Nuestros primeros discípulos en la cuestión de la palabra de Dios deben ser nuestros hijos. Es decir, el padre tiene que estar atento en esos 4 aspectos: el físico, el de carácter, el social y el espiritual. Y cuando los hijos no obedecen, ¿qué debemos hacer? Ser amonestados y hacerlos responsables de las consecuencias, incluso si se ganaron un castigo. Y digo se ganaron porque se los ganan. De veras que a veces se los ganan, ¿no? A veces premios, pero a veces castigos o consecuencias incluso de sus propios actos. Pero si es un castigo, debe ser medido, otra vez dejado a un lado la ira, es decir, aplicado con serenidad. Y hay una cosa importantísima: debe ir acompañado de una explicación. Hijo, hija, ¿qué crees? Te va a tocar la vara de la corrección, pero tiene que ser por esto. Te hablé una vez, te dije que ibas a tener consecuencias, no me hiciste caso, seguiste rebelde. Y cuando hay rebeldía y una actitud desafiante, lo permite,
la palabra de Dios. Pero ¿cómo tiene que ser? Con serenidad y sin ira. Y ahí es donde dice uno, pues eso dile al Señor que ves en el espejo cuando te rasuras en la mañana, ¿no? Que a veces como padres la regamos. Por eso les digo, tendría que ser esto pues desde antes de tener hijos, ¿verdad? No después de años de estarla regando y regando y regando. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 11 y 12? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Y dicen, oiga, ¿y cómo me castiga Jehová? ¿Así de plano? Sí, ya de plano me castiga Dios. No, pues no aguantaríamos ni una mirada mala de él, ¿verdad? Nada, es todopoderoso, así que si nos castigaría, pues nos aniquilaría en un instante. Pero entonces, ¿cuál es el castigo? Las consecuencias de nuestros actos desviados. Luego hay quien dice, ay, es que ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? Precisamente estabas alejado de Dios y por eso te ocurrió. ¿Sí se dan cuenta? Son consecuencias de nuestros propios hechos. Dios no castiga de manera tal en que sea doloroso, pero nos deja sufrir las consecuencias para que, secundario a ello, hagamos ¿qué? Volteemos nuestro rostro a Él otra vez al Dios fiel, al que nosotros hemos sido infieles, sabiendo que tenemos un Dios perdonador. Pero bueno, la disciplina puede ser una amonestación, la disciplina puede ser una reprensión verbal, la disciplina puede ser privarles de algo que le gusta al hijo. Uy, ahorita cómo funciona, déjame tu celular, échame el celular, un día sin celular, 3 días sin celular, una semana sin celular, dependiendo de la circunstancia. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? No les voy a decir cuándo ni quién, pero alguna vez en un lugar hipotético, en una conversación hipotética, dije, 3 con la vara o te dejo sin celular. No, pues la vara. Dios mío. Bueno, pero sí. También es importante que los padres distingan si la acción incorrecta del hijo fue accidental, si fue torpeza, si fue descuido, si fue travesura, si fue mal comportamiento o si fue rebeldía. Y aquí lo bueno de que se lleven dando tiempo es, no miento, me enojaba muchísimo que tiraran la leche en la mesa. Me llevaba a la ira. Y ahora cuando ocurre, pues ya digo, pues corre para el trapeador y el trapo. Es lo único que digo cuando me doy cuenta que yo estaba actuando incorrecto, porque eso había sido un accidente. Pero pobrecitos de los mayores que sufrieron la consecuencia de mi error. ¿Sí? La vara, según la Biblia, solo debe usarse para castigar la rebeldía. Los padres, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay escuela para padres? Sí, le digo ya en la secundaria. Yo creo que empezó a fallar la pila, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los padres, buscar sabiduría. Oiga, ¿y dónde busco sabiduría? ¿Dónde la encuentro? ¿Dónde la venden? ¿Se acuerdan que la semana pasada decía, adquiere la verdad y no la vendas? Decía la palabra de Dios, ¿verdad? Adquiere la verdad y no la vendan. Pero ¿dónde venden la sabiduría? Pues sí, no voy a ir a la tlapalería, ¿me da 1 kilo de sabiduría, por favor? O a los tacos, ¿no? ¿Me da sabiduría, por favor? ¿Con todo? Sí, con todo. Y chile, con todo. No, ¿dónde voy a buscar la sabiduría? Y eso lo estamos viendo todos los miércoles, si se han dado cuenta. ¿Cuántos miércoles llevamos hablando sobre la sabiduría de Dios? 1 mes, creo, llevamos ya hablando y no avanzamos porque nos faltan todavía 6 aspectos de la sabiduría de Dios.
en el libro de Santiago capítulo 3 dice cuál es la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. El capítulo 3 de Santiago nos dice cómo es la sabiduría humana. Y lo hacíamos énfasis el miércoles pasado. Terrenal, animal y diabólica, así de plano. ¿Y cuál es la otra sabiduría? Pues nos lleva a la paz, a la mesura, al gozo, en fin. Entonces pidamos de cuál sabiduría. ¿Dónde busco sabiduría? En la palabra de Dios. ¿Habrá alguien más sabio que Dios? No. Hay quien le quiere hasta corregir la plana a Dios, pero eso no es ser sabio, es ser necio. Así que la sabiduría de Dios es Dios. Es la fuente de la sabiduría, es Dios, porque Él es absolutamente sabio. ¿Y a quién más que con Él para adquirir sabiduría? ¿Y esto cómo? ¿Cómo la adquirimos? Pues también ejercitándola, es decir, leyendo la palabra, escuchando de la palabra, estudiando la palabra, analizando la palabra, memorizando la palabra y lo más importante, aplicando la palabra. Ya ahorita apareció un tema del Venid y Vid 1, ¿verdad? Ahí vienen las 5 cosas que tenemos que hacer con la palabra. Así que los padres clamemos a Dios por sabiduría para realizar nuestra función. Para nuestros hijos precisan ponerlos en el centro de nuestra oración. Dar gracias por ellos, interceder a su favor, roguemos por nuestros hijos y creamos en la guía y protección del Señor. Y alabémoslo por su misericordia. Necesitamos confiar enteramente en la ayuda de Dios en lo que se refiere a la edificación y al cuidado de los hijos. Y voy a leer nuevamente el salmo que leyó mi hermanita. Si Jehová, el 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que coméis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué hermoso salmo, porque los hijos son una bendición. Y habrá quien diga, oye, no tengo hijos o no quiero tener hijos. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Se puede tener hijos espirituales. Se puede tener hijos espirituales. Aquellas personas que se han convertido cuando le has hablado de Cristo. Aquellas personas que han aceptado ser educados en la palabra son aquellos hijos espirituales. Y casi todos identificamos, ¿sí identifican a su progenitor espiritual? Yo puedo decir, porque llevé mi discipulado, membresía y los 7 de Venid y Ved, del hermano Enrique Almazán. Del hermano Enrique Almazán. Yo lo considero mi papá espiritual. Por supuesto, Salpaz Gilberto, ¿verdad? Pero el hermano Enrique Almazán, muy, muy especial, muy querido, con mucha cercanía, porque pues estuvimos 3 años y medio juntos. 3 años y medio en el discipulado. Después ya en los cursos avanzados, mi hermanito Marino y mi hermanita Sarita Trejo. Bendición para muchos. Así que sí, no tenemos hijos biológicos, podemos tener hijos espirituales. ¿Y qué creen? Necesitan corrección, necesitan guía, necesitan transformación, necesitan ser edificados en la palabra de Dios. Y entonces, este desafío, esta exhortación, no es solo al padre biológico. Hay padres ausentes
y podemos ser abuelos, tíos, y si queremos que les vaya bien, tenemos que acercarlos a la palabra de Dios. Tenemos entonces un desafío, mis queridos hermanos. Vivamos una paternidad sana si queremos hijos sanos. Vivamos una paternidad con mesura, con medida. Pidamos de la sabiduría de lo alto en la crianza de los hijos. Atendamos todos los aspectos de sus necesidades. Reitero, la física, la de carácter, la social y la espiritual. Si en algunas de estas falla, estoy siendo omiso y estoy fallando en la integralidad. Principalmente, si es en la cuestión espiritual, tengo que ser ejemplo. Esa es lo que Dios exige de los padres. Eso es lo que Dios pide. Y de los hijos, oiga, ¿se vale ser rebeldes con los papás? ¿En qué momento o qué única situación se puede ser rebelde con los papás? Correcto, mi hermano, dice el libro de los Hechos, más vale obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, si hay esa circunstancia, sí puedo ser rebelde. Y tenemos posibilidades. ¿Por qué? Voy a ser rebelde porque yo sí quiero tener una relación con Dios. Y tenemos ejemplos grandísimos de hijos que se convierten y padres inconversos. Y como hemos estado hablando de la perseverancia y la paciencia en el matrimonio, ¿quién quita y se convierta? Decía, ¿verdad? 1 Corintios 7, decía, no dejes a tu marido, ¿quién sabe? ¿Quién quita y se convierta? Estoy parafraseando, por supuesto, porque en griego no existe el quien quite, ¿sí? Y lo decía también al revés, ¿no? Si tú eres esposo y tu mujer es inconversa, no la abandones. ¿Quién quita y se convierta? Lo mismo sucede. La única posibilidad de rebeldía que acepta Dios es cuando el hijo decide seguir a Dios antes que a los padres. Esa sí se vale. Y hay que amar en perseverancia y en paciencia. ¿Quién quita y se acabe convirtiendo el Padre? Y qué bendición. ¿Quién quita y se? Entonces, ¿a qué nos exhorta? ¿Cuál es el desafío? A no ser padres ni consentidores ni tiranos, sino ser padres como la mandata Dios. O sea, ser padres, bien padres. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Tú eres el ejemplo perfecto, Padre, para ser padre. Tú castigas y reprendes al rebelde, pero también amas y perdonas cuando regresamos derrotados, Padre, a tu seno, a tus pies. Nos amas y sales corriendo como el padre del hijo pródigo a recibirnos, a colmarnos de amor, de besos, de caricias, sin importar que lleguemos rotos, sucios y maltratados, Padre. Porque tú eres experto en restaurar, tú eres experto en limpiar y tú eres experto en criar y en educar, Padre bendito. Tú eres el ejemplo perfecto de cómo ser padre. Te damos gracias por tu palabra hermosa y te pedimos, Señor, que nos sigas hablando, que nos sigas exhortando, que nos sigas diciendo cuál es tu voluntad. La semana que viene, en un pasaje bellísimo, el Shema, que es Deuteronomio 6, Padre bendito, para hacer énfasis en la educación espiritual que tú nos exiges, Padre bendito. Gracias por tu palabra, por tu provisión y por la salvación y las misericordias y tu gracia que nos das cotidianamente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cantemos, hermanos.